Mundo oposiciones. Ya tocaba hacer una oposición. Ya tocaba hacer una tertulia, un vídeo con personas que han estado opositando, que están ahora mismo en ese proceso, ya que es un tema que en este mundillo de la divulgación hay muchas personas, muchas cuentas que día a día, o si no muy frecuentemente, comparten sus métodos de estudio, ya que la oposición es un método muy mayoritario para acceder al trabajo como profesor. Y hoy tenemos a dos invitados especiales. En primer lugar, a Carla Borges de Belarte. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Pues sí, ya tocaba que estuvieses en Historia UC. Bueno, Carla, eres valenciana, Ujú. vas a hacer ahora un añito, me decías antes, en septiembre haces un año Correcto. de tiempo de oposiciones, además eres historiadora del arte. ¿Qué tal, cómo lo llevas? Pues lo llevo bien, aunque he empezado a sentir hace un mes y medio el desgaste, porque empecé con mucha ilusión, pero el verano se me está haciendo un poco bola. Luego profundizamos en esos desgastes, porque es Ujú. algo que entiendo que comparte todo el mundo que oposita. Y ya un veterano en el canal, Álvaro Quesada, madrileño, historiador. También llevas un año opositando y ayer supiste las notas, ¿no?, de las oposiciones de la semana pasada. Ay, calla, calla. Bueno, muchas gracias por volver a invitarme a tu canal. Y sí, a mí también, como ha dicho Carla, a mí también se me empezó a hacer bola pues, la semana previa a que se hiciera el examen. Y bueno, ahora ya toro pasado, pues hombre, tocará volver a ponerse en un principio, pero de momento a descansar. Muy bien. Tenemos aquí dos realidades, ¿vale? Dos maneras de basar las oposiciones, que son dos autonomías, son la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Entonces, quería empezar preguntándoos si conocéis las reglas que sigue vuestro tribunal y cuál es el sistema para prepararse las oposiciones en Valencia y en Madrid. Pues a ver, yo no me presenté a examen, entonces no sé muy bien el proceso de evaluación, pero sí que sé las fases por las que hay que pasar o las partes que tiene el examen, ¿no? Que son la parte teórica, donde puedes elegir, creo que sacan entre 3 y 5 bolas, no estoy muy segura este año si eran 5 o eran 3, y puedes elegir el tema que quieres desarrollar. Luego está la parte práctica, donde ahí ya no puedes elegir, y son 3 supuestos prácticos de historia, geografía e historia del arte, y después, si ya pasas el examen, ya está la programación, que bueno, no sé, en otras comunidades, en Valencia hay que exponerla, y el examen no hay que leerlo, el teórico. Sé que en otras comunidades, no sé si en Asturias o por allí por el norte, sí que se lee ante el tribunal, en nuestro caso no. Sí, más o menos es muy parecido a como en Valencia. Aquí lo que va primero son los casos prácticos. Como ha dicho Carla, te ponen tres piezas, uno de geografía, uno de historia, otro de arte, y vas con esas, y son las mismas pues para toda la comunidad. Luego viene la parte de la prueba de desarrollo, aquí te sacan 5 bolitas, tú eliges una, y en función de si pasas o no a la siguiente fase, es en esa siguiente fase donde ya tienes que entregar la programación didáctica y defenderla, ella y una de las unidades didácticas ante un tribunal. Aquí tampoco hay lectura. Esta información que acabáis de comentar, ¿cómo se os facilita a los opositores? Pues en mi caso yo creo que me enteré a través de la academia a la que estoy, porque si fuera por mi preparación propia, recién salida del máster, yo creo que no sabría ni la mitad de cosas de las que sé. A mí en el máster sí nos explicaron a grandes rasgos cómo eran las fases de oposición. También yo lo hice en Salamanca, entonces nos lo explicaron de acorde a la legislación de Castilla y León, donde, por ejemplo, hay lectura. Y bueno, a grandes rasgos sí nos lo explicaron en qué consistía, porque entendían que la gran mayoría de la gente que estábamos ahí, íbamos a elegir ese camino. Pero luego ya en la academia es donde ya entran más al detalle en qué consiste, con los criterios de evaluación, y ya lo perfilaron más acorde a la situación de Madrid. ¿Habéis ido a academias? Yo sí no veía viable preparármelo por mi cuenta. Por esto que dices de la desinformación, ¿no? Lo veo muy complicado prepararte, al menos el primer año yo recomiendo, luego si quieres por tu cuenta lo puedes hacer, pero al menos el primer año un preparador o una academia para tú saber qué es lo que estás haciendo y si lo estás haciendo bien. Meterte en este jaleo, así de buenas a primeras, casi mejor contar con un poco de ayuda el primer año, ver
que te oriente cómo lo estás haciendo, los prácticos, los temas de desarrollo y también el tema de la legislación, que para la programación didáctica, pues quieras que no, es una ayuda. Entonces, sí, yo me metí también en la academia por esto mismo. ¿Cómo preparáis los temas y unidades didácticas? En mi caso, yo empiezo con la base de los temas que hay en la academia, que bajo mi punto de vista son muy sencillos. O sea, serían una base para que tú luego añadas tus conocimientos o amplíes a través de libros o de los apuntes de la propia carrera o como tú quieras, o incluso combinando dos tipos de temarios diferentes para completar esa información. Porque yo, por ejemplo, en mi especialidad, que es Historia del Arte, veo que muchos de los temas, la mayoría, no tiene chicha. Entonces salgo un poco decepcionada cuando los estudio. Así que prefiero hacerlos más míos, ampliarlos un poco. Aunque luego los tenga que resumir igualmente, pero es que si no, es imposible. A ver, claro, al final a ti te dan una serie de apuntes y apáñatelas un poco como puedas. Hay gente que los resume hasta la esquematización y gente que todo lo contrario, gente que los amplía todavía más. Entonces, sí es verdad que hay que conseguir una especie de término medio en el que los hagas tuyos y los consigas entender y explicar de una manera que te resulte a ti mucho más fácil, pero obviamente también tienes que contar que tienes un tiempo fijo para desarrollar ese tema, entonces tienes que ir a lo concreto. Entonces es un poco ese conflicto entre pretender demostrar todo lo que tú sabes y ser lo más escueto posible. A mí lo que me pasaba es que cuando empecé a opositar, quería eso, quería hacerme los temas que justo pudiera escribirlos en 1 hora y media, que fueran lo más resumidos posible y demás. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me los estudiaba sentía que no tenía mucha información en mi cabeza, que los temas estaban un poco con pinzas. Entonces ahora he pasado a ampliármelos, sobre todo por los prácticos, porque luego te puede salir cualquier cosa que de un tema a lo mejor solo te has estudiado una línea de X batalla y no sabes desarrollarla. Entonces yo creo que es mejor ampliarlo y luego ya de cara al examen trabajarlo de alguna forma para resumirlos. Sí, además, yo no sé cómo va en Valencia. Aquí en Madrid, en los casos prácticos es que te puede caer prácticamente cualquier cosa. Y hay muchas cosas, con decir que te puede caer cualquier cosa es que incluso te puede caer materias que no están incluidas en el temario. Por ejemplo, hace un par de años cayó un texto sobre el Tercer Concilio de Toledo y no hay temario de los visigodos en el temario oficial de las oposiciones. Entonces, claro, también en el práctico es donde está la criba. Entonces también se aprovechan un poco de eso y intentan pues cazarte por ahí. Entonces no solamente es cuestión de lo que haya en los temarios y lo que puedas aprovechar de los temarios para el práctico. Es también, pues como tú has dicho antes, intentar ampliar esos temarios con contenido de la carrera. Pero entiendo que a lo mejor, por ejemplo, a ti a lo mejor en política visigoda pues no tienes mucho, igual que a lo mejor yo no tengo tanto. No la cogí optativa, ¿no? No, claro, pues a lo mejor, por ejemplo, yo tampoco tengo a lo mejor nada para complementar sobre arte moderno hiper mega especializado. Entonces, ahí es un poco donde hay que apañárselas. ¿Consideráis que hay buena información acerca del proceso de oposición? A ver, información hay, lo que pasa que hay que buscarla y rebuscarla. Por eso yo os digo lo de la academia, porque si no viene alguien y te dice esto es así y así y así, te puedes volver loco buscando información. Sí, claro. Es que forma parte también del propio proceso de oposición, de selección de gente, el hecho de, bueno, de tener una serie de cositas ocultas, escondidas, que no están escondidas, simplemente a lo mejor nadie te indica dónde buscar. Y, y evidentemente en eso la academia te facilita mucho. Pues ha salido una resolución que modifica la ley, no sé qué, no sé cuánto. Que si no tú de normal en tu vida te vas a enterar de eso. Claro. Pero importa muchísimo. Entonces, para ese tema sí creo que ayuda bastante, pero es que si no estás perdidísimo porque no sabes ni dónde empezar a buscar. Vamos ya más a la cuestión particular. Me refiero a cómo hacéis para estudiar en el día a día, cómo os concentráis, qué estrategias utilizáis para mantener la constancia,
cómo enfrentáis ese desgaste que comentabas antes, Carla, y que supongo que Álvaro también lo habrá vivido. Yo en mi día a día, por ejemplo, el estudio es lo primero que hago porque siento que si no se me hace bola el día, la verdad. Entonces intento quitármelo lo antes posible. También esto hace que se convierta en una rutina, ¿no? Y los días que no estudio pues me siento como rara. Y al día siguiente, cuando ya estudio, es como que mi vida vuelve a tener un sentido, ¿no? Como que sigo... No diría que es un ritual, porque tampoco sigo ninguna pauta como tal de pues ahora me recojo el pelo, ahora me pongo un vasito de agua, ahora no sé qué. Pero sí que siempre por la mañana, nada más me despierto, lo primero que hago. Sí, yo más o menos igual, entiendo que también es nuestro día a día ahora. Yo intento verlo también un poco, como tú has dicho, hacerlo rutina, casi como una jornada de trabajo. Es decir, Sí, a tal hora ya yo me propongo empezar ya, hasta tal hora. Por ejemplo, yo soy de estudiar en bibliotecas y ahora con todo esto del COVID aquí en Madrid se nos ha complicado mucho porque para ir a bibliotecas tienes que solicitar una reserva de plaza con 2 semanas de antelación. Entonces, claro, esto está cotizado y además es como a ojos vista, porque por esa misma demanda de puestos de biblioteca, pues lo tienes que pedir con 2 semanas de antelación. Entonces, justo ahora, en la época de exámenes, estaba especialmente complicada la cosa. Bueno, yo soy de estudiar en bibliotecas, aquí en casa no me cunde, y pues me plantaba allí a las 9 de la mañana hasta pues las 2. Y luego por la tarde igual, de 4, 4:30, pues hasta las 9, 9:30. Y así todos ujú, los días. ¿Tú librabas algún día? Yo sí, los fines de semana... Al principio me ponía un día entre semana, pero al final siempre era un caos, así que ahora me cojo los fines de semana de no estudio. Aunque eso no implica que no haga cosas de la oposición como prepararme unidades didácticas y cosas así, o leer libros o demás, informarme, eso siempre está en mi día a día. Pero el estudio, el fin de yo intento descansar. Sí, yo también. Yo me propuse solamente el domingo, pero de descanso total. ujú. El sábado, evidentemente, también seguía haciendo cosas, pero como has dicho, de un perfil a lo mejor más bajo. A lo mejor me ponía con la programación didáctica o me hacía un simulacro de práctico. No era tanto como entre semana, que era pues estudiar a conciencia. Yo de todas formas tampoco sigo una rutina muy estricta porque, a ver, igual a vosotros os suena un poco raro, pero las mujeres tenemos como unos ciclos hormonales y hay semanas en las que memorizar nos cuesta mucho más que otras. Entonces, aprovecho esas semanas en que estoy más de bajona para hacer este tipo de cosas de unidades didácticas, de ampliar temas incluso, y las semanas que estoy mucho más anímicamente mejor o que siento que retengo mejor la información, pues aprovecho para hacer esos temas que cuestan más o muchas más horas de estudio, depende del día. Y en cuanto al desgaste, Álvaro, ¿tú cómo gestionas eso? Pues a ver, a mí es verdad que también la moral no la puedes tener alta todo el tiempo, todos los días. A mí, por ejemplo, con lo que has dicho tú antes, a mí, después de tanto desgaste, tantas horas, o sea, ves que se acerca la fecha, a mí la semana antes del examen, que nosotros lo tuvimos aquí el 19 de junio, a mí me dio un bajón, uy, a mí me dio un bajón tremendo de replantearme la vida, de, de llegar a mi casa, mamá, 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 papá, ay, ¿qué estoy haciendo? Porque veía como que quedaba una semana, quedaba todo por hacer y Claro, no había tiempo para hacerlo. Claro, luego al final, yo qué sé, pues el examen yo tenía la sensación de que me salió mejor de lo que me salió de verdad. Pero es esa sensación de impotencia ante los acontecimientos que no se pueden detener, que lo tienes enfrente y te sí. va a tocar sí o sí. Por lo demás, bueno, a lo largo de todo este año, sí es verdad que yo en septiembre empecé, venga, motivadísimo, venga, vamos, buah, con 50 temas vamos a ir. Luego, claro, la realidad es más dura y te dan la cara. Ya. ¿Cuánto Sí. tiempo dura esa motivación inicial? Pues a ver, esto ya depende de cada uno. En mi caso es que también se me bajó pronto porque empecé con los temas de geografía, que los primeros temas son un auténtico martirio, porque son Sí, densísimos.
son teoría de la geografía, o sea, ¿en qué hora empecé por ahí también? Entonces, fue un poco difícil de tragar. Luego ya empecé a alternar geografía e historia para que no se me hiciera tan pesado y ya la cosa se animó bastante. Yo empecé alternando directamente, entonces a mí la motivación me duró mucho, hasta ahora un mes y medio, lo que te digo, que ya he empezado a notar el desgaste, pero yo estaba motivada todo el año, la verdad. No sé, a lo mejor soy yo que soy rara, ¿sabes? Pero Sí, en tu caso, Carla, te quería preguntar, o sea, en tu Instagram del arte se puede ver pues casi a diario pues tus reflexiones, momentos en que estás más activa, momentos en que estás más depre, lo compartes con el mundo y también lo que haces son esas cadenas de stories de vez en cuando de temas Sí. artísticos. Yo te quiero preguntar concretamente por el tema de Instagram, si te ayuda a canalizar y si la divulgación histórico-artístico que haces es temario de oposiciones. no es temario como tal, pero sí que me ayuda a saber un poco sobre todas esas cosas que a lo mejor no están en el temario oficial, pero a mí me interesan y que luego de cara a la oposición o al examen o lo que sea, luego lo puedo sacar como una forma de hacer más personal mi examen o no sé, dar algún dato extra o alguna cosita, pero siempre son cosas que, jolín, pues si yo estoy opositando esto es porque me gusta y tengo inquietud por este tipo de cositas. Es como un hobby, un algo extra que además me ayuda yo también a retener cosas. Sí, ¿no? Yo tengo una amiga que está haciendo oposiciones también para, en su caso, lengua y literatura y se abrió un canal de YouTube porque le pilló el confinamiento estudiando y bueno, así lo que iba estudiando lo iba explicando. Una persona me preguntaba por Instagram, ¿cuál creéis que es el mejor temario o los mejores temarios o el temario base para realizar el temario propio? Yo en mi caso es que no conozco muchos temarios. Yo partí del de mi academia y fui eso, ampliando, leyendo a través de los apuntes que tengo. De todas formas, sí que he visto que hay librerías donde tienen temario que tú lo puedes comprar también. Y creo que hay uno online que te lo voy a mirar porque ahora mismo no me acuerdo la página. Bueno, pues yo, pues un poco lo mismo que tú. Yo, con el tiempo que llevo en esto, el temario que más he manoseado, pues es el de que me proporcionaban en la academia. Y sí es verdad que he estado comparando, pues, por ejemplo, con temarios de otros compañeros, unos que se presentan en Castilla y León, otros en Galicia, otros aquí en Madrid, y por otras academias y tal, y por ejemplo el sistema cambia mucho. A mí en mi academia, yo que sé, hay temas que rondan las 20, 30 páginas. Otros, por ejemplo, el chico de Galicia tiene un temario que es lo mínimo escueto y lo que le tienes que decir en el examen, ¿sabes? Como ya preparado para ponerlo en un examen. Y otros, por ejemplo, en Castilla y León, solo les han dado la mitad de temas. Entonces, supongo que eso ya depende un poco de la academia y De la propia luego academia. además, claro, luego además está también los documentos de ampliación que le quieras poner tú, manuales, libros de texto, apuntes de la carrera, ahí ya eso depende de cada uno, porque al final, como tú has dicho antes, los apuntes los tienes que hacer tuyos para explicarlos mejor y lucirte más. Claro, es que hay que tener en cuenta que igual que tú llevas esos apuntes, media comunidad los lleva. Claro. Entonces siempre es mejor destacar por algún sitio, sea como sea. Vale, he encontrado la página y se llama auladehistoria.org. Ahí tienen temario de oposiciones. Y yo pues lo voy combinando un poquito con los de mi academia, según veo dónde está mejor explicado. Hay una cuestión que me da mucho la atención y es el tema de la bibliografía, porque en tertulias que tuve aquí a profes, que como casi todos interinos, claro, yo les decía, ¿por qué no acostumbrar a los chicos desde secundaria y bachillerato a ampliar bibliografía? Porque en la carrera van a aprender que es imprescindible, ¿no? Si quieren hacer trabajos rigurosos, me consta que en algunos colegios están empezando a utilizarla, maneras de citar y tal. Pero claro, vosotros tenéis que citar obligatoriamente, ¿no? En el examen. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo hacéis? Pues yo al principio pensaba que había que citarlo tal cual la norma APA o tal cual la norma que tú sigas, pero creo que lo puedes hacer un poco siempre siguiendo las normas, por ejemplo, autor, fecha y título, pero yo ya no me estudio la editorial porque ya mi cabeza no da para más.
Yo aprovecho la ocasión para decir que APA 7 es una ordinariedad y decir que evidentemente a mí sí nos dijeron que teníamos que citar en APA, pero luego ves los criterios de evaluación de la Comunidad de Madrid y hay una cosa ahí completamente que no tiene sentido, que a lo mejor te dice que subrayes el título de la revista, que entre comillas cosas que no tienes que hacerlo. Entonces ahí ya te marean un poco, pero sí siguiendo un poco el esquema de APA. A ver, a mí personalmente me parece que citar en un examen, pues como si no tuviéramos ya bastantes cosas que memorizar. Yo, pues por facilitarme el trabajo me he buscado, por ejemplo, en temas de historia, cito, cito los 3 libros así principales Sí. para los temas así, por ejemplo, de historia de España, cito a Pierre Vilar, cito a Fernando García de Cortázar y con esos autores es que prácticamente me fundo la mitad del temario. Entonces es buscarse también las soluciones, intentar buscar libros lo más generales y con los apellidos más fáciles posible, pues para facilitarte las cosas, porque es que si no es que son datos que no vas a aprovechar. Yo también recomiendo citar a lo mejor 2 o 3 libros que sean generales del mismo periodo, rollo pues Edad Media, Edad Moderna, o incluso de arte también puedes coger toda la historia del arte en los mismos libros, mil obras de arte de la historia del arte, tal, y ya te metes en todos los temas de historia del arte lo mismo. O incluso puedes utilizar bibliografía de historia para historia del arte también. Y viceversa. No sé, me llama mucha atención de que haya que memorizar bibliografía. O sea, no entiendo qué criterio puede buscar, qué destreza, qué habilidad en un opositor puede buscar memorizar bibliografía. Al final Que conozcas a la gente importante. Claro, yo creo. y como ha dicho Carla antes, son otro elemento más para poder destacar. Al final es otra manera que van a emplear pues, para cribarte o no en función de cómo sea el examen. Vale. No sé, es que Porque, en la carrera, no sé tú, pero a mí me dijeron, claro, hicimos la carrera, igual, me dijeron, en primero de carrera vinieron los de cuarto que hacían un programa de esto de insertar a los de primero en la carrera y nos decían, es que en algunos exámenes os van a exigir bibliografía. Bueno, pues en los años de carrera jamás, en ningún examen me han exigido poner, en los trabajos obviamente sí, pero en los exámenes no. No, a mí Y tampoco. En mi carrera no. Lo que dices en los trabajos solamente. sí, pero claro que a los opositores os lo impongan, además de memoria, que, en fin, no sé. Os digo, me gustaría tener aquí en el canal alguna persona que diseñe, ¿no?, el método de examen de oposición, un poco para preguntar este tipo de cosas, ¿no? Sin acritud. Vale, pues si os parece, para ir terminando, por no alargar mucho, quiero preguntaros si con el sistema de oposiciones os veis, bueno, veis que aprendéis, veis que os vais preparando para la docencia y si, bueno, si en alguna hora muerta, en algún momento habéis pensado, joder, si yo fuese el que diseñaba el sistema de acceso a la enseñanza profesional, lo haría de esta manera, ¿no? Un poco arreglando el mundo. A ver, es que yo entiendo que el examen tenga que ser difícil porque hay mucha gente que se presenta y que por algún lado tengan que ir cortando cabezas. Pero no sé, es que también si haces un examen tipo test, al final es más justo porque la forma de calificar es la misma para todo el mundo, porque al final el examen es muy subjetivo. En un tribunal puedes estar suspendido y en otro aprobado, y eso es así, o incluso puedes recurrir y puedes sacar otra nota diferente. Pero también al final, si lo hacemos tipo test, también es más difícil en el sentido de que tienes que saber muchas más cosas, no te puedes diferenciar de otra persona, no sé. Yo es que en ese aspecto no sabría, yo no sabría arreglar la oposición. a ver, yo la verdad no me he parado mucho a pensar esto. Estaba pensando algo mientras hablaba Carla. Y sí es verdad que, por ejemplo, se estaba mencionando que querían hacer una especie de MIR educativo, como para los médicos funcionarios, que sí es una especie de tipo test. Además de que querían incluir como 2 años de práctica obligatoria. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Como ha dicho ella, un examen de desarrollo y trabajo con casos prácticos es muy subjetivo
y al final es como ella ha dicho, o sea, no solo depende del examinado, sino también del examinador. Y ahí hay demasiados factores que pueden salirte mal. También tienes más capacidad para destacar y, bueno, ganarte ahí el puesto. Si es verdad que el proceso de selección tiene que ser muy difícil, muy selectivo y muy ambicioso, pero, hombre, también es que la responsabilidad es enorme. O sea, joder, se supone que vamos a ser profesores, vamos a ser quienes tallen las futuras generaciones. Mm. Entonces, un poquito de saber, de saber hacer, yo creo que sí que es necesario. Pero evidentemente hay cosas que sobran, por ejemplo, lo de citar en La APA, bibliografía, sí. bibliografía O, por o te... ejemplo, los casos prácticos podrían dar a elegir también o que esos casos estén dentro del temario. Tal cual, ¿a ti qué te cayó de casos prácticos en Valencia? Importante, importante. Bueno, quería Didi, preguntarle a Carla, ¿qué casos prácticos te cayeron en Valencia? Es que creo que depende del tribunal, no estoy segura. De todas formas, yo no me presenté, entonces tampoco sé muy bien. Creo que me dijeron algo de que cayó rollo Canadá o cosas así, de geografía, algo de población también, pero no sé, no me he enterado muy bien. Claro, es que aquí son a nivel autonómico, aquí son los mismos para todos. Ujú. Bueno, que a ti te cayó Canadá, a mí me cayó Mozambique. O sea, que me quedé con Claro. una cara. Yo creo que, bueno, algo que creo que es muy importante es que la gente no lo coja como la única alternativa o si no apruebo me muero o me lo juego a este examen porque eso no va así. Y de hecho el último examen fue un fail total. Entonces, yo creo que es algo que tienen que cogerlo como ir haciendo, ir formándose, intentar entrar pues en la privada o en la bolsa, ir cogiendo experiencia y mientras tanto seguir estudiando, pero no que se la jueguen a el próximo examen voy a entrar, porque no es así. Por mucho que tú te esfuerces o por mucho que tú te tires 8 horas diarias todos los días, todas las semanas, todos los meses, al final el examen es eso, es subjetivo y a ti que tú suspendas no implica que tú no sepas lo que estás haciendo o que no seas buen profesor. vale. Sí, Ahora, ¿cómo lo ves? pues coincido totalmente con lo que ha dicho Carla. Eh, Intentar no quemarse, porque esto es una carrera de fondo y no es cuestión de ir rápido, sino de llegar, y tampoco pasa nada porque no llegues el Ujú. primer año, porque no veas reflejado inmediatamente todo el trabajo y esfuerzo que has dedicado. Al final es una cuestión de constancia. Tardarás más, tardarás menos. De lo que se trata es de llegar. Y como ha dicho ella, pues a lo mejor este año estudiando un poco menos, pero yo qué sé, sacándome cursos o títulos de idiomas, Claro. o porque estoy trabajando en una escuela privada o concertada, o a lo mejor este año me vuelco a tope en las oposiciones. Bueno, eso ya cada uno. Al final, ya tardes más o tardes menos, no importa lo que tardes, sino sobre todo que llegues. Y para ello es importantísimo, sobre todo, un poco de salud mental, que a veces nos cuesta mucho también Sí. mantenerla. Ya para terminar, así que sí, ¿qué consejo le daríais a una persona que está en vuestra situación pero con poca experiencia? Una persona que esté empezando a estudiar o que se esté planteando el hacer oposiciones. Pues yo lo que he dicho antes, yo recomiendo un preparador o una academia por lo menos el primer año. Yo es lo que quería hacer y luego seguir por mi cuenta, pero he visto que me funciona y me gusta mucho, sobre todo por lo que dice Álvaro de temas de legislación o de cambios o demás, siempre estás informado, entonces va muy bien. Y que alguien esté detrás tuyo corrigiéndote o haciéndote mejorar en X aspectos. Y sobre todo también otra cosa es que sean constantes, aunque no estén al 100%, pero que todos los días hagan un poquito, que no se lo vayan dejando porque cuando te das cuenta llevas una semana, 2 semanas, 3 semanas sin hacer nada y luego reconectar es mucho más difícil. Eso se aprende en la universidad, ¿verdad? ¿Y tú ahora? Yo ¿Consejos? diría sobre todo que, como ha dicho Carla, que sean constantes y sobre todo que no sean duros consigo mismos. Es decir, no pasa nada si hoy has hecho un poquito menos que ayer. Se trata todos los días de hacer algo y se trata también de entender que esto es pues, una obra de vida. Esto es, yo creo que el desafío más gordo al que nos vamos a enfrentar profesionalmente. También el premio es enorme, pero evidentemente hace falta mucho trabajo y sobre todo
intentar no ser duros ni muy exigentes con uno mismo, porque cada uno tenemos nuestra capacidad, cada uno tenemos nuestro aguante y no podemos pretender a lo mejor que los mecanismos y las herramientas de uno valgan para todos. O sea, también hay que atender nuestra propia diversidad. Y que no se sientan mal por descansar también, que a veces es necesario. Claro, eso es importantísimo. Ya, también vivimos en una dinámica aquí de vorágine, consumo y trabajo, y es que no es tan mal. O sea, si el cuerpo te lo pide, es que es lo que tienes que hacer. Porque es que si no, no te va a funcionar. Al final petas. ¿Habéis llegado a petar? No, aún. Yo la semana previa al examen, yo estaba en plan... Vale, sí, petar en el sentido eso de decir, joder, la que se va a liar, yo qué hago aquí, he perdido un año. Luego se me pasó al cabo de 2 días, pero hostia, llegué a tener unos pensamientos un tanto turbios, un tanto pesimistas por el fregado en el que me veía. Sí, yo a mí lo que me funciona mucho es que tengo un diario de oposición y cuando tengo todos estos pensamientos negativos o estoy más de bajón o no sé qué voy a hacer, si lo estoy haciendo bien o cómo afrontar la situación, lo escribo todo y luego los días se me pasa. Y también escribo lo positivo, obviamente. Luego lo releo todo y digo, ay, tonta. Una fuente histórica. Bueno, pues Carla Borges, Álvaro Quesada, muchas gracias por este rato. Esperemos que le sirva a mucha gente que está en este proceso y nada, esta es la primera de otras tantas tertulias de opositores para seguir compartiendo esta experiencia. Y ahora muchas gracias y muchísima suerte a los dos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Pablo.